Y regresamos a su programa La Voz del Campo y ya está con nosotros Natalia Castillo para invitarnos a leer, como siempre, esas recomendaciones de libros tan buenos que nos trae. Ay, perdón. Sí, con esas recomendaciones de libros que trae siempre Natalia Castillo aquí con nosotros. Y hoy no es la excepción. Un libro titulado El año del pensamiento mágico de Joan Didion. Se trata de un libro autobiográfico en el que la autora narra el dolor y el duelo que sucedieron a la muerte de su marido, el también escritor John Gregory Dunne. No son pocos los libros en los que los autores han expresado el estado de desgarramiento y de dolor en el que los ha sumergido la pérdida de un ser amado. Porque hablar de la muerte conlleva siempre hablar de la vida. En el libro El año del pensamiento mágico, la muerte llega de forma abrupta, inesperada, traumática. Dion no toma como tema principal su relación amorosa y creativa con John, es decir, ese nexo está presente en el relato, pero solo de manera tangencial. Lo que a la escritora le interesa en este libro es reconstruir, explicarse, entender cómo fue la muerte de John y dar cuenta de cómo fue su primer año sin él después de 40 años de matrimonio. Ese afán de reconstruir un hecho, de dar con los datos duros, revela la vena periodística de Didion, quien, entre otros eventos, llegó a cubrir la guerrilla de El Salvador en los años 80. Un rasgo destacable en un libro tan personal como lo es El año del pensamiento mágico. Desde niña me había enseñado que, cada vez que surgían problemas, había que leer, aprender, resolver los interrogantes y acudir a la literatura especializada. La información para control, dice la escritora en un momento. El año del pensamiento mágico es un libro sobre el dolor y el duelo, pero también sobre la supervivencia. Es un libro autobiográfico, pero también es una crónica o una cronología como lo hace la autora, como un ensayo o incluso como una novela o un relato periodístico. El libro de Didion es narrativo, reflexivo y a ratos poético. Un referente sin duda en la tradición de autores que han escrito sobre la pérdida de sus seres amados. Sí, buenos días, Buenos días. qué alegría estar con ustedes. Y hoy trajimos un libro complicadón, porque habla de la Sí. muerte. Antes de empezar, quisiera contarles un poquito quién es Joan Didion, porque nos puede sonar como un nombre bien lejano, o sea, no lo conocemos. Sí. En México no conocemos a Joan Didion, y creo que fuera de Estados Unidos en general es como complicado dar con ella. Pero bueno, ella fue una periodista, justo como lo mencionaba. Pero es muy interesante leerla porque ella no era, bueno, ahora le damos esta connotación de feminista, una periodista feminista, ¿no? Pero ella no se identificaba como tal. Y ella no era revolucionaria, ella era observadora de todas las cosas que sucedían. Entonces, de repente, como que leerla es, sentir algo lejano, ¿no? Incluso cuando este libro pareciera ser algo muy íntimo, porque estás hablando de alguien que se te acaba de morir repentinamente y alguien con quien pasaste 40 años de vida. No parece ser un libro súper íntimo, o sea, no parece ser, por ejemplo, un diario de alguien que está pasando un dolor, o sea, parece ser como que ella está viéndose por fuera en tercera persona. Sí, sí, está narrando el hecho de una pareja, siendo ella la pareja. Exacto, es como, te voy a contar lo que pasó con este matrimonio, pero yo formaba parte de ese Sí. matrimonio. Entonces es bien interesante ver cómo está, hasta pareciera despersonificación, ¿no? Yo así lo siento en ciertos momentos, como que ella está despersonificada intentando entender su duelo. Y esto último que decía Doc, algo de, cuando yo aprendí de niña que para resolver un problema, cuando se presentaba algo, tenía que leer. Y así se siente aquí todo el tiempo. Entonces, les quiero contar esto. Joan Didion era periodista, ella fue observadora de muchas cosas y ella empezó a escribir, bien chistoso, en un programa que había en Vogue, que era Conoce el mundo laboral antes de casarte. O sea, imagínense, eso les decían en los 50, ¿no? Sí. Entonces ella entra a Vogue a partir a esta revista de moda, a partir de este programa. Y entonces dentro de este programa cada año había un premio para todas las pasantes que entraban, porque pues les pagaban una miseria, ¿no? Entonces el premio eran dos cosas, $1,000 y te damos trabajo en Vogue Estados Unidos o te vas a París, a donde está como la sede más grande de la revista. Y ella dice, pues yo no soy rica, o sea, ¿yo de qué me voy a mantener en París? Y lo que me van a pagar no alcanza.
Entonces yo me quedo aquí en California, bueno, de California se va a Nueva York, me quedo aquí en Nueva York y gracias por el trabajo, ¿no? O sea, era lo que yo Ujú. buscaba. Pero ella empieza escribiendo así el piececito de las fotos, que Sí. son 250 palabras. Sí. Ella empieza escribiendo eso. Y entonces ella tiene que aprender a manejar el lenguaje de forma que tenga una cadencia, una precisión, que diga lo que en realidad tiene que decir en poquititas palabras. O sea, Que no le sobre ni le falte. sí, o sea, no puedo poner un punto ni una coma, pero entonces, ¿qué hago? O cambio esta palabra que es muy larga, o a lo mejor, no sé, hago frases súper cortitas, sin puntos, porque pues Sí. me comen un carácter, ¿no? Entonces ella empieza escribiendo así y ella poco a poco va agarrando como peso, porque empieza a escribir también ensayos y empieza a escribir como, no memorias, pero como cronologías Ujú. de California, de Nueva York, de cómo eran las sequías, o sea, de cosas que a nosotros Ujú. pues las vemos y dices, pues allá en tu pueblo, o sea, Ujú. yo acá Sí. en el mío y tú allá en el tuyo, ¿no? Entonces como que por eso es lejano leer a Joan Didion, pero con este libro la pueden conocer desde una perspectiva distinta. Justo esta cualidad de observadora que tiene ella en sus textos periodísticos se nota aquí Ujú. y en todos sus ensayos. Y ella se describía como una mujer que desde hace tiempo se ha sentido radicalmente alejada de la mayoría de ideas que parecen interesarle a la gente. Entonces les digo, es raro como leerla porque ella está involucrada, pero ella como que no entiende que Ujú. la que está procesando la muerte de su marido es ella. Ujú. Entonces, al principio a lo mejor lo sienten como chistosón este libro, pero sí, justo es un libro que habla de la muerte de Gregory. Gregory muere un día cualquiera entre semana. Ellos tenían a su hija, ellos habían adoptado a Quintana Roo, se le pusieron Quintana Roo, Ujú. bien chistoso. A Quintana Roo Dune habían adoptado a esta niña y Quintana Roo ya adulta a los veintitantos empieza a tener problemas de presión y queda en coma unos días a finales de 2003. Entonces el 30 de diciembre ellos van a ver a su hija, se quedan en el hospital, la dejan con su esposo, regresan a su casa y mientras John está preparando la cena, John Gregory, hace como un gesto y ella vuelve y le dice como que, ay, ¿quieres salsa, no? Y entonces de repente lo ve tumbado en el piso y ella, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿se te cayó algo? Se acerca y pues él ya estaba tieso, o sea, quieto. Y ella no entiende, o sea, como que ella dice, ay, tengo que marcar 911. Sí, creo que sí tengo que marcar 911. Entonces es Sí. como el shock, tras el Sí. shock. Es súper duro. Y entonces ella te cuenta en las primeras páginas cómo es que llaman 911, cómo llegan los paramédicos, cómo para ella estuvieron 15 minutos los paramédicos ahí con su esposo, ¿no? Su esposo tenía un marcapasos. Sí. Entonces, pues es distinto el proceder con alguien. Con marcapasos, sí, Sí, por claro. supuesto, no es igual de que Las desfibrilador paletas de thriller. y ya, o sea, no se puede. Ujú. Entonces ella decía que cuando la gente le preguntaba, ella decía, pues fueron 15 minutos y nos mandaron al hospital. No sé por qué tan rápido. Es porque seguía vivo, ¿no? Y ella le preguntaba a distintos doctores y los doctores pues como que no encontraban la manera de decirle no. O sea, es que estaban haciendo lo posible porque el marcapasos entrara a trabajar, ya en Ujú. el corazón de tu esposo, ¿no? Entonces es bien chistoso ver cómo ella empieza a contarte todo esto como o sea, yo lo siento como cuando uno ve las noticias, que el Sí, periodista se sí. dedica a decirte, estuvieron las lluvias súper fuertes, tantas horas en tales lugares y las inundaciones estuvieron Ujú. así. Las autoridades hicieron tal. Pues son hechos puntuales. Y ella sí, llamé a 911, llegaron los paramédicos, estuvieron en realidad 40 Intentando. minutos Ujú. intentando rescatar a mi esposo. Y yo estaba pensando, hay muchas cosas tiradas ahora, lo de los paramédicos, ¿no? Necesito llevarle a mi esposo un cambio de ropa para el hospital, su resumen médico que me acaban de dar, necesito saber si tiene a la mano su tarjetón del marcapasos, o sea, como todas las Ujú. nimiedades, ¿no? O sea, no sé, como que cuando uno entra en shock, te preocupas de todo, menos De lo que está pasando en del realidad. asunto, Sí. exacto. Entonces ella te cuenta cómo está pensando en todo eso, se lo llevan al hospital y ella dice, es que si yo me meto a la ambulancia, los voy a retrasar. Mejor váyanse, yo llego después. Lo llevan a un hospital que no Ujú. era como su hospital de cabecera. Y cuando ella llega, 8 minutos después, sale la trabajadora social y ella dice, ahí yo entendí, ahí yo supe que John ya no estaba entre nosotros, que me iban a dar una mala noticia. Pero pasa justo todo este año. Yo quiero que piensen en cuando alguien fallece, todos los pasos que la familia sigue, ¿no?
pues todos los ritos Mm. funerarios, pues, todos los trámites que hay que hacer, que el banco, que el testamento, que el acta de defunción, tal, tal, Todo. tal, todo. Pero imagínense cómo le dice Joan a su hija que está en coma, tu papá se acaba de morir. Y entonces ella tiene que postergar como que todos los ritos a que su hija salga del coma. Y su hija tenía creo que 8 días cuando hacen como la velación final de su esposo. Entonces, pues ella se encarga de todo, de la cripta, de que la graben, de que la abran, de que la incineren, pues de preparar para ver cuándo Quintana puede asistir. Y hay algo bien chistoso que ella dice, yo me empecé a deshacer de la ropa de mi esposo un año después, pero yo no podía deshacerme de sus zapatos, porque yo decía, es que si Gregory vuelve un día, va a ocupar zapatos. O sea, ¿cómo le hago para que ande en la calle si no tiene zapatos? Ni para llevarlo a comprar más. Entonces mejor guardo sus zapatos aquí y ya cuando él llegue, pues él ya sabe dónde los guarda. Y ya que él vaya a escoger su ropa. Así que, Que él vaya, o sea, sí, bien chistoso. sí, sí, ella pensando que iba a regresar en algún momento dado. Ajá, ella dice que ella tenía este pensamiento, justo empieza mi año de pensamiento mágico, porque yo no me podía deshacer de las cosas de mi Ujú. marido. Me pude deshacer de muchas cosas, menos de una sudadera que a mí me encantaba, que yo lo recordaba, o sea, me hablaban de él y era la sudadera que tenía puesta, Ujú. ¿no? Una sudadera que le regaló nuestra hija de uno de sus primeros viajes con su esposo, y no sé qué otra cosa. Me deshice de lo demás, pero al momento que entré a su estudio donde tenía sus trajes, no pude agarrar nada. Y en la sala teníamos los zapatos y yo decía, no, no los va a mover porque los va a ocupar. Y dice que, por ejemplo, el dinero, a él le gustaba guardarlo, ¿no? O sea, cada quien Ujú. tiene sus locuras. Sí, Los 20, los 50, uno con en cinco, orden. uno con cinco. Entonces ella dobló todo el dinero de él y de ella Ujú. y lo metió en en el tarjetero. Y yo decía, él se va a sentir muy cómodo cuando vea y agarre sus tarjetas, porque va a estar su dinero en orden. Y va a tener un poquito más que yo le puse. Y entonces empiezas a ver cómo es bien difícil procesar la muerte, ¿no? Pues la fase de negación al principio, Sí, precisamente y de no aceptar. ¿Cómo es posible si aquí estaba conmigo hace unos minutos o hace unas horas? sí, si nos íbamos a sentar a cenar. O sea, acabo de Ujú. apagar la estufa, Sí, la comida sigue tibia. ¿Cómo que no nos vamos a sentar a cenar? Y entonces para ella es eso todo el tiempo. sí. Y ella dice, yo tenía el pensamiento de un niño, ¿no? Y sí, es bien chistoso, bien cierto. Como un niño cree que entre más se convenza de una cosa, más fácil es que cambie el resultado, ¿no? Ujú. Hasta de reprobar una materia. Sí, De que sí. no, pero voy a pasar el examen y se convencen, pero no estudió. ¿Y qué pasa? Pues reprueba, no pasa el examen. Y entonces ella estaba así todo el tiempo de que es que Gregory va a volver, es que anda de viaje, es que esto. O sea, mil pretextos, pero no podía como afrontar la muerte de su esposo. Y ella empieza a leer, ella no entiende las cosas y dice, bueno, me voy a sentar a leer, lo que sé hacer, leer y escribir. Y entonces empieza a leer un montón de estudios de cómo no tratamos el duelo como una enfermedad. Ujú. Muchas otras cosas sí, pero el duelo no. Y el duelo sí lleva a las personas hay estudios que lo dicen y que ella lo cita aquí, llevan a la persona que está atravesando el duelo de una pareja de muchos años a un estado maníaco depresivo. Porque ella estaba convencida de sus zapatos y sus trajes, no le muevan Ujú. la máquina de escribir, porque él sabe dónde se quedó y va a terminar lo que está Ujú. escribiendo. Y entonces ella bien contenta porque va a regresar, pero de repente y estoy sola en la casa, y mi hija en terapia intensiva, y qué hago, y esto, y así, un sube y baja todo el tiempo, ¿no? Y entonces ella te explica a través de un montón de estudios, un montón de libros, cómo es vivir la Ujú. muerte. Es bien analista, o sea, no sé qué pasaba con ella, que es bien analista con todo esto. Y después cuando Quintana se recupera, cuando sale de este coma, está un tiempo bien, vuelve a caer en coma y es un spoiler, pero aquí toda la familia ya no está. O Ujú. sea, aquí fallece el papá, que es John Gregory, y luego fallece Quintana, y luego fallece John Didion. John Didion fallece de Parkinson, pero su hija sí fallece de complicaciones que tuvo de lo de la presión. Ujú. Ella se iba a subir a un avión, toma el vuelo y a la hora que se baja, de cuenta en la sala de espera, cae. Y no sabían por qué. Después ya a la hora que hacen la autopsia, que ese es otro tema con John Didion, Fuerte. la Sí. autopsia, porque dicen que los médicos se contienen mucho al momento de preguntarte, ¿quieres que se haga una autopsia, no? Y ella dijo, sí, pues hazla, o sea, ¿por qué no la vas a hacer? Porque ella necesitaba saber que la autopsia le dijera algo que era lo que se iba a morir, ¿no?
o que era algo mínimo lo que se iba a reparar, te dijeron, ay, no, 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 aquí se conecta este cable y ya Ujú, vuelve a ujú. andar. Pero pues no, o sea, es una autopsia, oye, eso no se puede hacer. Sí, No no es un puedes revivir a alguien después de una sí, autopsia. no es un motor que Sí, abres y claro. cierras, conectas y desconectas, no. Entonces, para ella la autopsia era como, no, es que va a entrar ahí a la plancha esa y ya me van a decir qué tiene. Y ya Mm, sale y va a salir caminando. O sea, yo digo, no, qué ujú, estrés, ¿no? Y ujú. el médico así como que, oiga, pero es que quiere, tal vez, a lo mejor, la autopsia de su esposo. Sí, háganla ahorita. Y el doctor así, son las 11 de la mañana, o sea, puedo más tarde, ¿no? Ahorita no puedo, estoy Sí. ocupado. Entonces, también a Quintana le hacen la autopsia y es distinto el duelo que vive Joan, porque de repente pues se te muere tu esposo y de repente se te muere tu hija y entonces te quedaste sola. Ujú, Y ella no, ella cuando adoptan a Quintana Roo fue porque pues ellos ya tenían como que un tiempo intentando ser papás y no lo lograban. Y dicen, ah, pues adoptamos. Y sí le ponen Quintana Roo porque a ellos les gustaba mucho visitar la ujú, península. Entonces, como que ella de repente se queda sola en el mundo y me recuerda mucho lo que hablábamos en algún momento de Paul Auster, de entonces yo estaba buscando como todos los roles que yo estaba cumpliendo en el mundo, pero de repente me quedo sin mi esposo y sin mi hija, y ujú, entonces yo ya ujú. era huérfana, y entonces, ¿dónde quedo yo, no? O sea, ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? ajá, Si los dos principales motores de mi vida ya no están y no van a regresar. Pero ese es exacto, el choque, el de no asimilar que ya no van a regresar. sí, Y hasta que le cae el 20 es es cuando empieza la otra trama sí, de todo, o sea, porque yo siento que le cae el 20 hasta que Quintana Roo deja de existir. Ujú, Y entonces ujú, ella te empieza en el libro a contar cómo fue maternar a Quintana Roo, cómo fue adoptarla, cómo fue criar una niña pues que venía de un contexto muy distinto y cómo ellos ya estaban anhelando tanto ser papás. Y entonces de repente te quedas sin esposo, sin hija y sin nada de lo que tanto anhelabas. sí. ¿Y dónde quedas tú, no? Quedo en mi trabajo, quedo en lo que escribí, quedo en lo que ya hice, en lo que voy a hacer. Son un montón de preguntas bien fuertes. Ujú. Les traje este libro porque creo, el título se oye padrísimo. El año del pensamiento mágico. Pero a la hora Parece una que, historia feliz. sí, como algo de realismo Sí. mágico. Pero a la hora que uno empieza a leer, empiezas a darte cuenta de que a veces pasamos ese año de pensamiento mágico. A lo mejor no un año, a lo mejor un mes, a lo mejor 10 años. Como negando algunas pérdidas, algunos duelos. Y no hablo necesariamente de que alguien muera, ¿no? Que se termine una relación, un divorcio, la pérdida de un Ujú. negocio, la pérdida de la carrera, no sé, la pérdida de un amigo, o Oh, a sea, veces hasta cuestiones de materiales. Se robaron mi coche y sí, en la actualidad es indispensable un vehículo para no, moverse. o que te costó un ojo de la cara tu Sí. coche. Entonces Ujú. es una Es una pérdida, es un pérdida. duelo, y a Ujú, veces uno vive en la negación y no se da ujú, cuenta, ¿no? Si ustedes están pasando por un duelo, de todos los que pueden existir, creo que es una buena compañía porque estás viendo a alguien que está pasando lo mismo que tú. Sí, en distintos contextos, porque Joan Didion era una mujer súper privilegiada, se codeaba con gente, o sea, nombres impresionantes, pero por más que ella estuviera así súper rica o lo que sea, el dolor es igual para todos, sí, ¿eh? Y sí, la pérdida es sí. igual para todos y la muerte es igual para Ujú. todos. Entonces, entiendes esta pérdida desde un lugar muy distinto, porque les digo, ella es bien analítica. Entonces es como también un poco analizar tu proceso o lo que te está sucediendo y a lo mejor empatizas o no, pero sí te va a dar claridad sobre las pérdidas en general, ¿no? Incluso a valorar si no has tenido esa pérdida y no estás en esa situación, simplemente el poder entender que otra persona, que puede ser tu familiar, tu amigo, tu novio o novia, etcétera, esté pasando por eso y que lo puedas entender Sí. para también en su momento tratarlo de ayudar Ujú. y no romper una relación, porque puede llegar a ser tal su aferración a la negación de la pérdida que puede romper relación con los que lo rodean. Sí, Y tienes que entenderlo para poder ayudarlo, si no, no lo vas a poder ayudar. sí, por supuesto. Sí, porque a veces pasa que alguien fallece y quienes estaban cerca, ¿no? Están como si Mm, nada. Y tú ujú. dices, oye, pero llora, te pellizco, algo. Y puede que estén así como ella, en negación total. Qué interesante. Gracias, Natalia Castillo. De verdad, es una obra. Les invitamos a que la vean. Anímense a ver este otra
tipo de literatura, porque no es un cuento, no es algo tradicional, Sí, pero es no ficción. es interesante. ¿Dónde te pueden contactar? En redes sociales, en Instagram y en TikTok me encuentran como Después de Leer o mi club de lectura, Lectoras Querétaro, para mujeres y tenemos lecturas distintas cada mes. Ujú. Perfecto. Bueno, pues llegamos a la etapa final de su programa La Voz del Campo. Muchas gracias. Alma Torres aquí en el 100.3, Isaac Magallón en el 1200 de AM, Arturo Almanza en la producción, Delphi Robles en la subdirección de radio. Pero gracias a ustedes y a nuestros colaboradores que domingo a domingo están con nosotros. Gracias, Natalia. Muchas Un placer gracias. escucharte y de verdad nos invitas con ese ánimo y dan ganas de leer. Gracias, nos escuchamos el próximo domingo aquí en su programa La Voz del Campo.